Mi esposa y yo habíamos estado hablando de tener hijos durante un tiempo, no era una decisión precipitada, no algo en lo que simplemente te lances sin pensarlo. Queríamos asegurarnos de que estábamos listos, y yo respetaba eso. No se trae a un niño a este mundo sin una planificación real, y ambos éramos del tipo que tomaba nuestra responsabilidad en serio. Pero, para ser honesto, el trabajo había sido una gran barrera. Yo estaba atrapado en proyectos con largas horas que no me dejaban respirar, y ella hacía lo suyo, lidiando con el trabajo, todo tipo de actividades y esos cursos que le gustaba tomar en su tiempo libre. Se sentía como si la vida estuviera demasiado llena para que nos sentáramos y lo hiciéramos realidad. No es que estuviera frustrado, para nada. No soy de lanzarme a las cosas sin un plan adecuado, pero tras algunas conversaciones que parecían no llevar a ninguna parte, comencé a preguntarme si alguna vez lo lograríamos. Entonces, una tarde, ella sacó a colación algo nuevo. Dijo que planeaba tomar unos cursos, algo sobre prepararse para la maternidad, entender qué esperar y todo eso. Pensaba que sería bueno aprender todos los entresijos antes de empezar a intentar tener un bebé. Yo no estaba en contra, yo apoyo la preparación, pero se sentía como otro retraso más. Aún así, la escuché, asentí y le dije que era una buena idea si ella pensaba que eso ayudaría. Siempre ha sido de las que se prepara demasiado para todo. No digo que eso sea algo malo, es una de las razones por las que sé que será una buena madre. Pero la forma en que lo hablaba daba a entender que había una enorme montaña de tareas que necesitábamos abordar antes siquiera de pensar en tener un hijo. Mencionó preparar una habitación, comprar todas las cosas del bebé por adelantado e incluso investigar sobre cochecitos y cunas. Sonaba a todo un proyecto, como si nos estuviéramos preparando para una operación mayor. Yo solo quería llegar al punto en que estuviéramos listos para empezar a intentarlo, todo lo demás, podríamos resolverlo sobre la marcha. Pero me guardé esos pensamientos, no tenía sentido discutir sobre detalles que obviamente le importaban a ella. Una cosa sobre mí, no soy de esos tipos que se quedan pensando en lo que podría haber sido, perder el tiempo en debates inútiles. La escuché y le dije que, sea lo que fuera que pensara que necesitábamos hacer, yo la apoyaría. Y lo decía en serio, si quería tomar cursos y comprar todo el equipo para bebés ahora, muy bien, yo podía lidiar con eso. No iba a ser el tipo que se queja cuando su esposa solo intenta hacer lo que cree que es mejor. Pero, siendo sincero, una parte de mí se preguntaba si alguna vez estaríamos lo suficientemente preparados como para que ella dijera, está bien, hagámoslo. Se sentía como si siempre hubiera una cosa más que tachar de la lista. Después de un tiempo, ella comenzó a inscribirse en esos cursos, algún tipo de programa para nuevas madres o mujeres que pensaban en ser madres. No profundicé demasiado en los detalles, solo sabía que estaba comprometida y eso era suficiente para mí. Dijo que una vez terminados, podríamos concentrarnos en intentar tener un bebé. Ese era su plan, adquirir todo el conocimiento primero, preparar todo lo que necesitábamos y luego ponernos manos a la obra. Yo nunca he sido de interponerse en un plan, así que le dije que todo lo que necesitara, contaba con mi apoyo. Supongo que tenía sentido de alguna manera, ella quería estar lista para cualquier cosa y yo podía entender eso. Yo soy más de aprender sobre la marcha, pero ella es diferente, le gusta saber lo que viene para tener una sensación de control. Quizás por eso funcionamos tan bien juntos, nos complementamos. Mientras yo me concentraba en el trabajo y ponía las horas, ella estaba ahí, haciendo el trabajo de base para nuestra futura familia. No era exactamente como lo había imaginado, pero era lo que ella necesitaba, y eso era lo que importaba. Lo que realmente me impactó fue cuando empezó a hablar sobre preparar la habitación del bebé. Ni siquiera teníamos un hijo en camino todavía, pero ella quería estar lista. Pude ver la emoción en sus ojos, y no iba a ser yo quien se la quitara. Hablaba de colores, temas y todo eso, yo solo asentía. No voy a mentir, decorar una habitación para el bebé no estaba en mi lista de prioridades, pero si eso la hacía feliz, yo estaba de acuerdo. Además, no es como si yo fuera a ser el que eligiera las cortinas o lo que fuera. Teníamos un plan, y yo soy de los que se apegan al plan una vez que se ha hecho. Sabía que, si queríamos hacer esto realidad, tenía que hacer mi parte,
lo que a veces significaba simplemente dar un paso atrás y dejarla hacer las cosas a su manera. Ella quería estar preparada, tener todo en orden, y yo podía respetar eso. Puede que no siempre lo entendiera, pero lo respetaba. Así que, mientras ella iba a sus cursos y compraba cosas para el bebé, yo seguía haciendo lo que tenía que hacer, trabajar, ahorrar, asegurarme de que cuando llegara el momento, estaríamos listos a nuestra manera. Y si eso significaba esperar un poco más, que así fuera. Pero al final, pronto te darás cuenta de que lo que teníamos entonces era un ideal familiar comparado con lo que vendría después. Mi esposa empezó a asistir a esos cursos, y así fue como todo comenzó. Yo estaba en el trabajo la mayor parte del tiempo y ella iba a esas clases tratando de prepararse para la maternidad. Sabía que lo estaba tomando en serio, pero a veces no llegaba a casa hasta después de que yo lo hacía. Eso era inusual para ella. Yo llegaba de un largo día en el trabajo y ella aún no estaba. Cuando le pregunté al respecto, dijo que iba con su amiga, que su amiga Jenny iba a acompañarla para darle apoyo. Ahora, déjame decirte, Jenny no era precisamente lo que llamarías material de madre. Por lo que pude ver, estaba más interesada en salir tarde y divertirse que en cuidar a alguien. Pero mi esposa insistía en que Jenny solo estaba siendo una buena amiga al acompañarla, y yo dejé el tema ahí. El comportamiento de Jenny no era un secreto, era del tipo que decía lo que pensaba sin filtro, y no tenía reparos en decirte lo que pensaba, incluso si no era apropiado. Una vez, mi esposa me contó cómo Jenny interrumpió al instructor del curso para hacer un chiste acerca de que los bebés son simplemente pequeños intrusos de fiestas. Esa actitud me hizo preguntarme por qué estaba allí, pero de nuevo, no me correspondía decirle a mi esposa a quién podía o no traer. Si Jenny quería malgastar su tiempo allí, esa era su elección. Otra vez, mi esposa mencionó que Jenny había llegado a una de las sesiones media hora tarde, llevando un café y con gafas de sol, como si estuviera de resaca. No pude evitar rodar los ojos. La idea de que alguien como Jenny tomara un curso para madres era casi risible, no parecía tener ningún interés real en ser madre, solo estaba allí, probablemente porque no tenía nada mejor que hacer. Y, sin embargo, a mi esposa parecía gustarle tenerla allí para apoyo, así que guardé silencio sobre ello. También hubo una ocasión en que mi esposa llegó a casa y me dijo que Jenny, de hecho, había discutido con otra mujer del curso. Aparentemente, Jenny había dicho algo sobre que tener hijos era como comprometerse a 18 años de trabajo no remunerado, y a la otra mujer no le cayó nada bien. Tuvieron una pequeña pelea, y mi esposa tuvo que intervenir para calmar las cosas. Para mí, era solo otra señal de que Jenny no pertenecía allí, no se lo tomaba en serio y no veía cómo estaba ayudando a mi esposa actuando de esa manera. A pesar de todo, mi esposa seguía asistiendo a los cursos y Jenny continuaba acompañándola. A veces salían a cenar después, y por eso mi esposa llegaba a casa tarde. No me molestaba que ella saliera, pero no podía evitar sentir que Jenny era una mala influencia. Siempre había sido de las que metían a mi esposa en situaciones que yo consideraba no eran las mejores para ella. Recuerdo una vez que salieron a lo que se suponía sería una cena rápida, y mi esposa terminó llegando a casa a medianoche porque Jenny la había convencido de ir a un bar después. Mi esposa dijo que fue algo de una sola vez, pero a mí no me cayó bien. La actitud de Jenny hacia la idea de la maternidad era algo que no podía ignorar. Hacía comentarios de que tener hijos era como renunciar a tu libertad y bromeaba diciendo que jamás la verías cambiando pañales. Me hizo preguntarme qué estaba haciendo exactamente en esos cursos, ¿estaba realmente allí para apoyar a mi esposa o solo para burlarse de todo el asunto? Mi esposa lo dejaba pasar diciendo que Jenny simplemente era Jenny, pero yo no estaba tan seguro. No confiaba en las intenciones de Jenny y, ciertamente, no creía que fuera la clase de persona de la que mi esposa debiera tomar consejos. Al final, me guardé mis pensamientos. Mi esposa estaba feliz de tener a Jenny allí y yo no iba a iniciar una discusión por ello. Pero era difícil no notar que mi esposa empezaba a llegar a casa más tarde, que parecía más cansada y, a veces, contaba historias sobre las travesuras de Jenny que me hacían sacudir la cabeza. Quería ser comprensivo,
pero no podía evitar sentir que todo esto se estaba convirtiendo más en una salida social para Jenny que en una seria preparación para tener un bebé, y no podía dejar de preguntarme si todo ese apoyo realmente estaba ayudando a mi esposa como ella pensaba. Una tarde, mi esposa llegó a casa y me propuso una idea que no esperaba. Entró, dejó caer su bolso y dijo: «Sabes, he estado pensando, una vez que tengamos un hijo, se acabaron los viajes espontáneos, se acabará la libertad. ¿Por qué no tomamos unas vacaciones, solo los dos?» Debo admitir que tenía un punto. Una vez que tuviéramos un bebé, iba a ser un juego totalmente distinto, no más dormir hasta tarde, no más escapadas de último minuto. La miré, vi la emoción en sus ojos y supe que no había razón para decir que no. No habíamos tenido un descanso decente en mucho tiempo y, si íbamos a hacerlo, pues lo haríamos bien. Empezamos a planificar de inmediato. No soy de medias tintas, así que si íbamos a hacerlo, lo haríamos en serio. Ella quería ir a algún lugar cálido, donde pudiéramos relajarnos y olvidarnos de todo por un tiempo, y yo estuve de acuerdo. No tenía sentido ir a un sitio frío y lidiar con el lío de empacar abrigos y todo eso. Decidimos por un lugar conocido por sus playas, sol y suficientes actividades para mantenernos entretenidos sin sentirnos abrumados. Era justo lo que necesitábamos, una oportunidad para desconectar del trabajo, de las responsabilidades y de toda la planificación que habíamos estado haciendo. Yo me encargué de la planificación, porque para eso soy bueno. Reservé los vuelos, encontré un resort decente que no estuviera repleto de turistas y me aseguré de que todo estuviera dispuesto para que, al llegar, no tuviésemos de qué preocuparnos. Mi esposa se encargó de los detalles menores, de empacar, de averiguar lo que necesitaríamos para el viaje, pero yo me aseguré de que lo importante estuviera resuelto. Quería que esto fuera un verdadero descanso para ambos, una oportunidad para recargarnos antes de emprender el siguiente gran capítulo de nuestras vidas. Ambos lo esperábamos con ansias, y por una vez, se sentía como si todo encajara. La idea de escapar, solo los dos, empezó a sentirse cada vez más como la decisión correcta. Yo había estado tan inmerso en el trabajo, y ella tan centrada en esos cursos para futuras madres, que apenas teníamos tiempo para nosotros. Parecía que siempre hablábamos del futuro, siempre planeábamos lo que vendría después. Este viaje era una oportunidad para vivir el presente, para olvidarnos de todas las listas y horarios y simplemente disfrutar de estar juntos. Sabía que no iba a resolver todo, pero era un comienzo. Cuando finalmente tuvimos todo reservado, se sintió un alivio. Teníamos una fecha fija, y por primera vez en mucho tiempo, teníamos algo que esperar que no estuviera ligado a responsabilidades u obligaciones. Se lo contamos a unos amigos, y la mayoría pensó que era una gran idea. Un par incluso bromeó diciendo que debíamos aprovecharlo al máximo, porque podría ser nuestra última oportunidad de tener verdadera libertad durante los próximos 18 años. Yo me reí, pero en el fondo sabía que no estaban equivocados. Esta era nuestra oportunidad para ser nosotros mismos antes de que todo cambiara. La víspera de nuestra partida, mi esposa prácticamente brillaba de emoción. Había empacado y desempacado su bolso al menos 2 veces, asegurándose de tener todo lo que necesitaba. Yo, no tan meticuloso, tiré algunas ropas en una maleta, me aseguré de tener mi pasaporte y lo dejé así. Nunca he sido de sobrepensar los detalles, especialmente en lo que se refiere a vacaciones, pero verla tan emocionada me hizo darme cuenta de lo mucho que este viaje significaba para ella. No se trataba solo del sol y la playa, se trataba de nosotros, de tomarnos este tiempo para nosotros antes de que todo cambiara. El vuelo fue tranquilo, y cuando aterrizamos, se sintió como si estuviésemos entrando en otro mundo. El calor nos golpeó en cuanto bajamos del avión, y pude ver cómo mi esposa se relajaba casi de inmediato. Fuimos al resort, hicimos el check-in, y por primera vez en lo que pareció una eternidad, no tuvimos nada de qué preocuparnos, ni trabajo, ni cursos, ni horarios, solo nosotros dos, un lugar hermoso y todo el tiempo del mundo. Se sentía bien, como si finalmente estuviésemos teniendo la oportunidad de respirar. Pero las cosas no salieron tan bien como yo esperaba. Finalmente nos habíamos acomodado y disfrutábamos de nuestro tiempo juntos cuando, de la nada, apareció Jenny, la amiga de mi esposa.
No podía creerlo. Pensé que este viaje se suponía que era solo para nosotros, un descanso de todo y de todos, y sin embargo, allí estaba, justo frente a nosotros, como si fuera lo más natural del mundo. Mi primer pensamiento fue, ¿qué diablos hace aquí? Esto no formaba parte del plan, y en ese instante supe que nuestras vacaciones tranquilas y relajadas habían terminado. Jenny no perdió tiempo en instalarse en nuestro entorno. Explicó que su nuevo novio la había invitado al mismo lugar y que era pura coincidencia que todos termináramos allí al mismo tiempo. No me lo creí, todo me parecía demasiado conveniente y no pude evitar sentir que se estaba entrometiendo en algo que no le correspondía. Esto se suponía que era nuestro tiempo, el de mi esposa y el mío, sin distracciones ni interrupciones. Y ahora, con Jenny rondando, sabía que las cosas se complicarían. Miré a mi alrededor, esperando ver a ese supuesto novio, pero no había rastro de él. Solo estaba Jenny, hablando a 1000 por hora acerca de lo increíble que era que estuviésemos todos allí juntos. Mantuve la cara neutra, pero por dentro hervía. ¿Dónde estaba ese tipo del que supuestamente era su pareja y por qué estaba ella sola? No quería ser grosero, especialmente frente a mi esposa, pero no podía evitar sentir que Jenny se había colado por su cuenta solo para arruinar nuestros planes. Por supuesto, mi esposa trató de sacarle el mejor provecho a la situación. Sonreía, reía y decía que todo era una coincidencia divertida. Se notaba que intentaba mantener el ambiente ligero, evitar que se volviera incómodo, pero yo no estaba de humor para seguirle el juego. Esto se suponía que era nuestro tiempo, y ahora sentía que volvíamos al punto de partida, lidiando con distracciones y las tonterías de los demás. No dije nada, pero creo que mi esposa podía notar que no estaba contento con la situación. Jenny siguió hablando sin parar sobre cómo su novio iba a encontrarse con ella más tarde, sobre cómo habían planeado esta escapada romántica y lo increíble que era que todos estuviésemos allí juntos. Pero mientras más hablaba, más me daba cuenta de que ese supuesto novio no aparecía por ningún lado, era solo Jenny, como siempre, siguiéndonos, y no podía quitarme la sensación de que estaba allí para arruinar lo que se suponía que era un tiempo especial para mi esposa y para mí. Pasamos el resto de la tarde con Jenny, y yo hice lo posible por mantener mi frustración a raya. Mi esposa parecía contenta de tener a su amiga cerca, pero yo sentía la tensión acumulándose dentro de mí. Esto no era lo que yo quería. No había venido hasta allí para pasar el tiempo con Jenny, había venido para estar con mi esposa, reconectarnos y disfrutar nuestro tiempo juntos sin interferencias externas. Y ahora sentía que eso se estaba escapando. Después de un tiempo, decidimos salir a caminar y terminamos encontrando un club. No era el tipo de lugar al que normalmente iría, pero a mi esposa le pareció interesante, y pensé, ¿por qué no? Estamos de vacaciones y podría ser divertido probar algo diferente. El club no era nada especial, oscuro, con música fuerte y lleno de gente, pero era algo nuevo para nosotros, así que decidimos darle una oportunidad. Encontramos un lugar cerca de la pista de baile, pedimos un par de bebidas e intentamos aprovecharlo. Bailamos un poco, mayormente bromeando, nada serio. Mi esposa y Jenny parecían disfrutar, y yo intentaba entrar en el ambiente. Pero después de un rato, noté que ellas desaparecían. Un minuto estaban allí y al siguiente ya no. Pensé que quizás se habían ausentado para tomar otro trago o usar el baño, y al principio no le di importancia. Pero luego pasaron 10 minutos y aún no habían vuelto. Empecé a sentirme inquieto. Otros 10 minutos transcurrieron y mi frustración aumentó. ¿Dónde diablos están? Miré alrededor del club, pero estaba tan lleno que no podía verlas por ningún lado. Saqué mi teléfono e intenté llamar a mi esposa. Sonó unas cuantas veces, pero no contestó. Volví a intentar y ocurrió lo mismo, sin respuesta. Empecé a enfadarme, no me gustaba no saber dónde estaba, especialmente en un lugar como ese. No era propio de ella desaparecer sin avisar. Seguí intentando llamarla, pero no contestaba, y eso solo aumentó mi enfado. No era de los que se ponen en pánico, pero estaba definitivamente preocupado. Esto se suponía que era nuestra noche, nuestro tiempo juntos, y ahora ella estaba por ahí con Jenny y yo no tenía idea de qué hacían o dónde estaban.
No me gustaba, ni un poco. Me quedé allí, observando la pista de baile, mis ojos escudriñando entre la multitud tratando de verlas, pero no aparecían. Después de lo que parecieron ser una eternidad, probablemente unos 30 minutos, finalmente aparecieron. Las vi regresar desde la dirección de los baños, riendo como si nada hubiera pasado. No perdí el tiempo, me acerqué directamente a mi esposa y le pregunté, enfadado. ¿Dónde diablos has estado? Estaba furioso y no me preocupé por disimularlo. Le dije que había estado tratando de llamarla, que me preocupaba y que no era aceptable que simplemente desapareciera sin avisar. Ella solo me miró, puso los ojos en blanco y dijo que habían estado esperando en la fila del baño, como si yo estuviera exagerando, como si no fuera gran cosa. Pero para mí sí lo era. No quería controlarla, ni nada por el estilo, solo quería saber que estaba bien. El hecho de que ni siquiera se molestara en contestar sabiendo que yo la estaría buscando me puso realmente furioso, me pareció una falta de respeto, como si no le importara que yo estuviera allí, preocupado por ella. Jenny, por supuesto, intervino, comentando lo larga que era la fila y que se habían perdido la noción del tiempo. Yo ni siquiera me molesté en responderle, no me interesaban las excusas de Jenny, solo quería que mi esposa comprendiera que eso no estaba bien. Pero ella se lo quitó de encima como si nada, me dio un beso rápido en la mejilla, dijo algo sobre volver a bailar, y, de repente, parecía que todo se olvidaba. Para mí, no fue tan simple. El resto de la noche intenté sacudirme lo ocurrido, tratar de volver al ánimo, pero no fue fácil. No podía evitar sentir que me habían dejado de lado, como si mis preocupaciones no importaran. Me mantuve en silencio, sin querer arruinar aún más la noche, pero quedó un mal sabor de boca. Después del incidente en el club, mi esposa y yo decidimos seguir adelante. Durante el día siguiente fuimos a algunos lugares más, restaurantes, sitios locales, tratando de disfrutar lo que quedaba de nuestras vacaciones. Traté de dejar atrás mi frustración con Jenny y concentrarme en el tiempo con mi esposa. No fue fácil, pero sabía que estábamos allí para crear recuerdos, no para perder el tiempo discutiendo. Finalmente, decidimos dar por terminado el día y regresamos al hotel. Esa noche, algo finalmente hizo clic entre nosotros. Fue como si volviésemos a estar en sintonía, solo nosotros dos, concentrados el uno en el otro. Terminamos haciendo el amor esa noche, y fue entonces cuando concebimos a nuestro hijo. Fue un momento que jamás olvidaré, y por un breve lapso, todo se sintió perfecto. A la mañana siguiente, empacamos nuestras cosas y nos preparamos para irnos, era hora de dirigirnos al aeropuerto y volver a casa. Sentía una mezcla de emociones, feliz de haber tenido ese momento juntos, pero aún irritado por lo sucedido con Jenny. Mientras esperábamos nuestro transporte al aeropuerto, apareció Jenny, tan animada como siempre. Parecía totalmente ajena al hecho de que había interrumpido lo que se suponía que era nuestro tiempo especial, y eso empezaba a fastidiarme. En el camino al aeropuerto, ya no pude contenerme. Me giré hacia Jenny y le dije: ¿por qué no lo admites? Quisiste acompañarnos, como siempre. No traté de ser sutil, quería que supiera exactamente cómo me sentía. Estaba cansado de que ella siempre estuviera presente, de que se entrometiera en nuestros planes. Este viaje se suponía que era nuestro, y ella había logrado hacerlo sobre su cuenta, como siempre. Mi esposa me lanzó una mirada, pero no me importó, necesitaba decir lo que pensaba. Jenny, por supuesto, respondió de inmediato. Me miró y dijo: tu esposa es como una hermana para mí. Hubiera sido una pérdida no aprovechar la oportunidad de divertirnos juntas. Sentí que mi sangre hervía. ¿Una hermana? Esto no se trata de familia, se trata de que no sabe cuándo retroceder. Siempre tiene que estar en el medio de todo, y ya estoy harto de eso. Le devolví. Esto se supone que es nuestro tiempo, no el tuyo, y no tienes derecho a colarte cuando te plazca. La discusión escaló rápidamente, Jenny no cedía, y yo tampoco. Fuimos reñiendo, y noté que mi esposa se alteraba cada vez más. Finalmente, intervino, tratando de calmarnos a ambos, poniéndose en medio y diciéndonos que no era el momento ni el lugar para discutir. Pude ver el estrés en su rostro,
y supe que la estaba poniendo en una situación incómoda, pero en ese momento no pude evitarlo. Estaba cansado de fingir que todo estaba bien cuando no lo estaba. Finalmente, mi esposa logró calmarnos, pero la tensión persistió durante el resto del trayecto al aeropuerto. Fue un viaje incómodo y silencioso. Jenny se quedó sentada con los brazos cruzados, mirando por la ventana, mientras mi esposa parecía a punto de llorar. Sentí pena por ponerla en medio de todo esto, pero al mismo tiempo no podía ignorar cómo me sentía. Esto se suponía que era nuestro viaje, nuestro momento para reconectar antes de que todo cambiara, y Jenny lo había arruinado. Cuando llegamos al aeropuerto, nos despedimos. Jenny le dio un abrazo a mi esposa y murmuró algo acerca de mantenerse en contacto. Yo ni siquiera me molesté en decirle nada, ya había tenido suficiente de toda la situación. Mi esposa me miró, claramente molesta, pero simplemente negué con la cabeza. No quedaba nada por decir. Sabía que esto no era el final, pero en ese momento me alegré de estar yéndome a casa. Había cosas más importantes en las que concentrarse, y no iba a permitir que Jenny siguiera ocupando mi tiempo o mi energía. Una vez en casa, la vida se acomodó en una nueva rutina. Mi esposa y yo nos preparamos para la llegada de nuestro bebé, y debo decir que fue un tiempo bastante bueno. Pasamos el fin de semana comprando todo lo que necesitábamos: ropa, cochecito, cuna, todo. Hicimos listas, las revisamos 2 veces y nos aseguramos de que todo estuviera en orden para cuando llegara el bebé. Mi esposa irradiaba felicidad y, por primera vez en mucho tiempo, parecía que estábamos en total sintonía. Estaba ocupado, pero era un tipo de ocupación feliz. Estábamos emocionados, y yo sentía que finalmente nos preparábamos para la vida que habíamos planeado durante tanto tiempo. Pasábamos las tardes armando la cuna, decidiendo cómo organizar la habitación del bebé y hablando de cómo serían las cosas una vez que llegara el bebé. A mi esposa le encantaba elegir la ropa: pequeños body, calcetines, gorritos. Yo nunca había pensado mucho en la ropa para bebés, pero verla tan emocionada me contagió, y terminé disfrutándolo también. Éramos un verdadero equipo, preparándonos para algo enorme, y era difícil no dejarse llevar por la emoción. También había cosas prácticas que atender. Nos aseguramos de tener la bolsa del hospital lista para cuando llegara el momento. Tomamos algunas clases juntos, como cuidados para recién nacidos y qué esperar durante el parto. No estaba muy entusiasmado con tener que sentarme a escuchar conferencias, pero sabía que era importante y quería estar preparado. Mi esposa tomó la iniciativa en la mayoría de esos temas, y yo estaba allí para apoyarla. Era parte de la preparación, y quería asegurarme de estar haciendo mi parte. En gran parte, parecía que todo encajaba. Con el pasar de las semanas, la barriga de mi esposa crecía y con ella nuestra anticipación. Sabíamos que la fecha de parto se acercaba, y cada día se sentía como un paso más hacia ese gran momento. Pasábamos las tardes en casa hablando de nombres, imaginando cómo sería el bebé y simplemente disfrutando el tiempo que nos quedaba antes de que todo cambiara. Era la calma antes de la tormenta, y ambos lo sabíamos. Estábamos listos, o al menos eso creíamos, pero ninguna preparación podría realmente prepararte para lo que vendría. Luego, un día, mientras yo estaba en el trabajo, recibí la llamada. Fue uno de esos momentos que nunca olvidas. Mi teléfono sonó, un número desconocido, y la voz al otro lado me decía que mi esposa estaba en labor. No perdí ni un segundo, dejé todo lo que estaba haciendo, agarré las llaves y salí corriendo. No importaba lo que estuviera pasando en el trabajo, este era el momento que habíamos estado esperando, y no iba a perdérmelo. Mi corazón latía con fuerza durante todo el camino al hospital, y lo único en lo que podía pensar era en llegar a tiempo. Cuando llegué al hospital, me dirigí corriendo a la sala de maternidad en busca de mi esposa, pero al llegar a la puerta de su habitación, la detuvo su madre. Ella estaba de pie, con los brazos cruzados, bloqueando la entrada. Intenté pasar, pero ella no se movía. Me miró, con el rostro severo, y me dijo que no podía entrar. Me quedé atónito, sin poder creer lo que escuchaba. Esta era mi esposa, mi hijo naciente, y ella me estaba diciendo que no podía estar allí. No tenía ningún sentido, y yo no iba a quedarme ahí sin hacer nada.
Exigí saber qué pasaba, por qué intentaba mantenerme afuera. Ella solo repetía que no era un buen momento, que necesitaba esperar, pero yo no iba a esperar mientras mi esposa estaba en labor. Sentía como la ira crecía dentro de mí y no estaba dispuesto a ceder. Empecé a levantar la voz, diciéndole que tenía todo el derecho a estar allí, que nada de lo que dijera iba a impedir que entrara en esa habitación. No me importaban sus razones, iba a entrar. La discusión se intensificó rápidamente. Ella intentaba mantener su postura, pero yo no cedía. Pude notar que la gente a nuestro alrededor empezaba a mirar, pero no me importaba. Esta era mi familia, mi esposa, mi hijo, y no iba a permitir que nadie me impidiera estar con ellos. Sentía la tensión en el aire, y sabía que estaba armando un escándalo, pero no iba a dejar que eso me detuviera. Tenía todo el derecho a estar en esa habitación, y no permitiría que nadie me lo impidiera. Finalmente, una enfermera se acercó tratando de calmar la situación. Habló con mi suegra y, después de unos tensos momentos, ella se hizo a un lado. No perdí el tiempo, la empujé y entré directamente en la habitación. Lo que vi me dejó completamente en shock. Al entrar, mi esposa estaba sentada, sosteniendo a dos recién nacidos, uno asiático y el otro negro. Me quedé paralizado, sin poder comprender lo que veía. Soy un hombre blanco, europeo hasta la médula, y al ver a esos dos bebés supe de inmediato que algo no encajaba. Mi corazón se hundió, y se sintió como si el suelo se me hubiese arrancado de debajo. Simplemente me quedé allí, mirando, tratando de comprenderlo, pero no había lógica en lo que estaba pasando. Mi esposa lloraba, con lágrimas rodando por su rostro, y me miraba, diciendo que no entendía lo que había sucedido, que debía tratarse de algún tipo de error. Afirmaba que tenía que ser alguna anomalía genética, tal vez algún tipo de, estaba intentando convencerme de que esos eran nuestros hijos al 100%, pero nada de lo que decía tenía sentido. Ni siquiera podía procesar lo que escuchaba. Solo miraba a esos bebés, convencido de que no eran míos. Me acerqué, con la mirada fija en los dos infantes, y la realidad comenzó a hundirse en mí. Mi esposa seguía hablando, llorando, tratando de explicarlo todo, pero no había ninguna explicación que pudiera hacerlo correcto. Sabía lo que estaba viendo, y ninguna cantidad de palabras lo iba a cambiar. Sentía una mezcla abrumadora de emociones, ira, confusión, traición. Quería respuestas, pero en el fondo sabía que no las conseguiría, y que nada podría hacer que esto fuera correcto. Las enfermeras se agolpaban alrededor, intentando darnos espacio, pero también vigilando la situación. Sentía sus miradas puestas en mí, esperando ver cómo reaccionaba. Miré a mi esposa, y lo único que sentí fue vacío. Allí estaba ella, sosteniendo a esos dos bebés que sabía que no eran míos, y aún intentando convencerme de que sí lo eran. No podía hacerlo. No podía fingir que todo estaba bien. Retrocedí, negué con la cabeza y le dije: no voy a firmar nada. Ella me miró, con los ojos desorbitados y suplicantes, y preguntó qué quería decir. Le dije que no iba a firmar los certificados de nacimiento hasta que descubriéramos qué demonios estaba pasando. No iba a poner mi nombre en algo que sabía que no estaba bien. Entonces, empezó a llorar aún más, diciendo que estaba exagerando, que podríamos resolverlo juntos, pero yo ya no podía escuchar más. Necesitaba salir, necesitaba espacio para pensar, para respirar, para entender lo que estaba sucediendo. Me di la vuelta y salí de la habitación, ignorando las miradas de las enfermeras y de cualquiera que estuviera alrededor. Necesitaba alejarme de todo, del llanto, de la confusión, de la imagen de esos bebés que no eran míos. Le dije a mi esposa que regresaría más tarde, pero en ese momento ni siquiera sabía si eso era cierto, solo necesitaba irme para aclarar mi mente. No podía lidiar con eso, y menos en ese momento. Una vez fuera del hospital, me subí al coche y me quedé sentado un momento. Mis manos temblaban y apenas podía respirar. Todo por lo que habíamos planeado, todo por lo que habíamos trabajado, se había desmoronado en un instante, y no sabía qué hacer ni a dónde ir. Solo sabía que no podía volver ahí, no todavía. Necesitaba tiempo para entender qué demonios había pasado y qué haría a continuación.
Todo había cambiado en un instante, sin vuelta atrás. Cuando llegué a casa, supe lo que tenía que hacer. No podía quedarme en esa situación, no después de todo lo ocurrido. Tomé control de lo que estaba en mis manos, empecé por juntar todo el dinero que tenía. Transferí hasta el último dólar de nuestras cuentas conjuntas a la mía, inclusive tomando el dinero de su cuenta personal. No se trataba tanto del dinero en sí, sino de asegurarme de tener lo necesario para seguir adelante en mis propios términos. No iba a dejar nada para que ella pudiera usarlo en mi contra más adelante. Después de ocuparme del dinero, recogí todo lo que tenía valor, joyas, documentos importantes, cualquier cosa que para mí valiera algo. Dejé atrás todas las cosas del bebé, la ropa, la cuna, todo. Eso era problema de ella, no mío. Empaqué mis cosas, cargué el coche y me fui. No estaba dispuesto a quedarme y fingir que todo estaba bien, como si pudiéramos arreglar esto. Necesitaba espacio, necesitaba estar en un lugar donde pudiera pensar con claridad. Así que fui a casa de mi mejor amigo, la única persona en la que confiaba lo suficiente como para contarle lo sucedido. Cuando llegué a su puerta, él, al verme, supo de inmediato que algo andaba mal. Le conté todo, sobre los bebés, el hospital, como nada tenía sentido. Me escuchó sin interrumpir, y cuando terminé, solo asintió. No trató de decirme qué hacer ni cómo sentirme, solo me dijo que me quedara todo el tiempo que necesitara, y eso fue justo lo que necesitaba oír. Pasaron unos días, y empecé a recibir mensajes de mi esposa. Quería saber dónde estaba, porque no había vuelto al hospital. Decía que yo había prometido estar allí, que no podía simplemente irme. Pero yo sabía que no había vuelta atrás tras lo que había pasado. Finalmente, contesté una de sus llamadas y le dije, claramente: no voy a volver. Tenía que entender que esto era el final. Ella no me volvería a ver, y lo próximo que escucharía de mí sería a través de mi abogado. Pude oír cómo su voz se quebraba mientras comenzaba a llorar, suplicándome que volviera, pero no iba a ceder. Empezó a gritarme, llamándome de mil maneras, acusándome de abandonarla a ella y a los bebés. Yo solo escuché, dejándola desahogarse, pero sabía que no cambiaría de opinión. No había marcha atrás. Ella podía decir lo que quisiera, pero los hechos no cambiarían. No iba a formar parte de algo que sabía que no estaba bien. No iba a criar a niños que no eran míos, y no permitiría que me manipulara para pensar lo contrario. Mientras seguía gritándome, empecé a recordar aquella noche en el club, la noche en que ella y Jenny desaparecieron durante media hora solo para volver con una excusa floja sobre esperar en la fila del baño. En ese momento lo dejé pasar, pero ahora todo parecía tan obvio, me había mentido, y ahora estábamos pagando las consecuencias. Empecé a sentir una extraña sensación de calma. Era como si se me hubiera quitado un peso de encima. Sabía que aún había un largo camino por recorrer, abogados, papeleo, todo eso, pero al menos estaba avanzando. Ya no estaba atrapado en esa pesadilla. Tenía mi propia vida que reconstruir, y no permitiría que ella me arrastrara más. Con el tiempo, después de mudarme y conseguir un nuevo lugar, las cosas se tranquilizaron un poco. Traté de recomenzar, de poner mi vida en orden sin todo el caos que había traído mi esposa y lo que ella había hecho. No fue fácil, pero era necesario. Empecé a sentir que, finalmente, podía respirar de nuevo, sin mentiras, sin fingir. Tenía mi propio espacio, mi propia paz, y estaba decidido a mantenerlo. Pero, una noche, todo cambió de nuevo. Estaba sentado en mi sala cuando oí un fuerte estruendo. Mi corazón se aceleró y miré hacia arriba, una de mis ventanas había sido destrozada. Me levanté con la adrenalina a tope y salí para ver qué demonios había pasado. Al salir, allí estaban, Jenny, la supuesta amiga de mi esposa, y su madre, de pie en mi jardín, gritando a todo pulmón. La madre de Jenny había sido la que arrojó la piedra, y me miraba con un odio puro en los ojos. Jenny gritaba sobre lo cobarde que era, que había abandonado a su esposa y a los bebés, que no era más que un imbécil egoísta. Su madre no era mejor, gritando que tenía una responsabilidad y que debía haberme quedado a cuidar a esos niños, aunque no fueran míos. Me quedé allí, paralizado,
tratando de asimilar la audacia de todo aquello. ¿De verdad pensaban que podían venir a mi casa e intimidarme para que cambiara de opinión? Debían haber perdido la cabeza. Sin pensarlo, recogí la piedra que había destrozado mi ventana y la sostuve en mi mano. La madre de Jenny siguió gritando, acercándose como si fuera a hacer algo, pero yo no estaba dispuesto a dejar que me pisotearan. Ya había tenido suficiente de sus tonterías y acusaciones. Sin dudar, le lancé la piedra de vuelta, la cual impactó justo en la frente de su madre. Ella retrocedió, con una expresión de shock en su rostro mientras se llevaba la mano a la cabeza. No me enorgullecía lo que había hecho, pero no permitiría que pensaran que podían pasar por encima de mí. Escúchenme. Grité, mi voz firme a pesar del caos. No les debo nada a ustedes ni a ella ni a nadie. Esos niños no son míos y no voy a criarlos. Pueden venir a gritar todo lo que quieran, pero no va a cambiar nada. Estoy harto. Jenny me miró con los ojos abiertos, mezclando ira e incredulidad. Abrió la boca para decir algo, pero la interrumpí. Lárguense de mi propiedad ahora, antes de que llame a la policía. No estaba de humor para más tonterías, y no permitiría que arruinaran la vida que tanto me había costado reconstruir. La madre de Jenny seguía sujetándose la cabeza, incrédula, y Jenny dio un paso hacia mí, su rostro retorcido de furia. Pero yo no vacilé. Había tenido suficiente de todos ellos. No iba a permitir que me arrastraran de vuelta al lío del que tanto había luchado por salir. Repetí, sin dejar lugar a discusión. Lárguense. Vacilaron por un momento, pero luego Jenny agarró el brazo de su madre y la apartó, murmurando algo entre dientes. Las observé irse, con el corazón latiendo con fuerza. No me sentía orgulloso de lo que había hecho, pero tampoco lo lamentaba. Me habían empujado demasiado, y no iba a permitir que se salieran con la suya. Una vez que se fueron, entré nuevamente, cerré y aseguré la puerta. Miré la ventana rota, los fragmentos de vidrio en el suelo, y respiré profundamente. No había terminado, no de forma alguna, pero al menos había dejado claro mi punto. Eventualmente, el asunto llegó a los tribunales. Sabía que tarde o temprano pasaría, que no podían dejar pasar lo sucedido con la piedra. No era un caso complicado, el daño estaba claro, y las pruebas, también. La madre de Jenny tuvo que compensarme por la ventana rota, y el juez no tardó en dictar sentencia. Fue casi satisfactorio verlos enfrentar las consecuencias de sus actos. Por una vez, pensaron que podían entrar en mi espacio y hacer demandas, pero ahora estaban pagando, literalmente. Durante todo el proceso judicial, la madre de Jenny no dijo ni una palabra, se limitó a mirarme con furia, pero a mí no me importaba. Yo había dejado claro mi punto y no iba a permitir que me intimidara. Cuando el juez falló a mi favor, pude ver la frustración en su rostro, pero eso ya no era mi problema. Ella había lanzado la piedra, roto mi ventana y ahora pagaba por ello, así de simple. No sentí lástima por ella, no después de todo lo que me había hecho pasar. Después del fallo, todo volvió a la calma. No volví a saber mucho de mi esposa ni de sus amigas, y así fue como lo quise. Me concentré en mi vida, en reconstruir lo que había perdido, y por un tiempo, parecía que finalmente avanzaba. Pero entonces, un día, me encontré con un viejo amigo, alguien que conocía tanto a mi esposa como a mí. Empezamos a conversar, y él mencionó que Jenny había decidido asumir la responsabilidad de los niños, que al final había tomado la iniciativa y ahora intentaba ser una verdadera madre para ellos. Me sorprendió, pero supuse que tenía sentido. Ella siempre había estado cerca de mi esposa y tal vez era su forma de intentar enmendar las cosas. No pude evitar sentir una mezcla de emociones al escucharlo. Por un lado, me alegraba que alguien se hiciera cargo de esos niños, que no habían pedido nada de esto y merecían una oportunidad. Por otro, resultaba casi irónico que Jenny, quien siempre había sido la despreocupada, la que no quería ninguna responsabilidad, ahora se convirtiera en madre. Era casi cómico, y no pude evitar soltar una risa al pensarlo. La vida tiene una manera extraña de darle la vuelta a las cosas. Unos días después, decidí llamar a Jenny. No sé exactamente por qué, tal vez quería comprobar si era cierto, o quizá necesitaba algo de cierre.
cuando contestó, pude notar la vacilación en su voz. Probablemente no esperaba saber de mí, especialmente tras todo lo sucedido. No me anduve con rodeos, le dije directamente que había escuchado que había asumido la responsabilidad de criar a los niños y que esperaba que estuviera lista para ello. Pude notar que tomó un profundo respiro, como preparándose para algo, pero no estaba llamando para empezar una pelea. En lugar de eso, me reí y le dije que esperaba que hubiera disfrutado de su libertad mientras duró, porque ahora las cosas iban a ser muy diferentes. Al principio no dijo nada, y casi podía imaginar su rostro, una mezcla de confusión y fastidio, pero luego comenzó a reír, una risa resignada y cómplice. Ambos sabíamos que los días despreocupados habían terminado y que ahora era el momento de enfrentar las consecuencias de todas las decisiones tomadas. Le deseé suerte. No fue de forma sarcástica ni con rencor, lo decía en serio, esos niños eran inocentes en todo esto y merecían a alguien que los cuidara. Si Jen estaba dispuesta a hacerlo, pues bien por ella. Yo no iba a ser parte de ello, pero deseaba que les diera lo que necesitaban. Pude notar la sorpresa en su voz cuando me dio las gracias, como si no esperara amabilidad de mi parte después de todo, pero yo ya había dejado atrás la ira, cansado de pelear, listo para seguir adelante. Después de colgar, sentí una extraña sensación de cierre, como si un capítulo hubiera terminado y yo estuviera listo para lo que viniera. Jenny podía cuidar de los niños, mi esposa podía ocuparse de su vida, y yo podía concentrarme en la mía. No había sido un camino fácil, pero ya no miraba atrás. Era hora de avanzar, de dejar todo eso atrás para siempre.